Esto es lo último que debes de conocer en cuanto a las actualizaciones forzadas de Windows 10, el nuevo problema y el error detrás de lo que es el bloqueo del sistema, y lo último sobre el navegador Edge Chromium y su avance como uno de los mejores navegadores. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video totalmente muy rápido. Espero que no sea demasiado largo porque no tiene demasiada edición, básicamente escasa edición. Obviamente hay que decirlo, tengo problemas, hay fallas técnicas con mi computadora de renderizado, pero espero solucionarlos ya en torno a esta semana, la próxima, así es que voy a irme directamente al grano. Vamos a iniciar primero que nada con que Microsoft Edge se está abriendo camino en el mundo empresarial y del consumidor, tal cual así lo destaca Windows Lated en su postal más reciente, donde ahí han destacado demasiadas noticias que sin duda son filtraciones y revelaciones y se hacen realidad. Obviamente los enlaces oficiales de las fuentes estarán abajo en la descripción. Ya después de que vimos el anunciado de que Microsoft cerraría o pondría fin al motor de renderizado de Microsoft Edge, luego después pasó a lo que es el motor de renderizado. Pues mira, básicamente según EdgeMarker y Start Counter, déjame decirte que Microsoft Edge está creciendo enormemente ya como uno de los mejores navegadores, rebasándole a lo que es Chrome. Ahora bien, habría que destacar que si bien es cierto que está Chrome de manera listada aún como el primer navegador aún más utilizado, si bien es cierto bajó demasiado sus cifras del .94 al .25 y Edge ya sumándose como en segunda lista, sin duda me parece sensacional. De manera similar se creó, tal cual lo destacan, un hilo creado por los administradores de TI que sugiere que Microsoft Edge también está incursionando en el mundo del mercado empresarial. Y mira, por ejemplo, vamos a ver que este hilo te destaca básicamente todo lo referente a lo que es Edge Chromium. Obviamente siempre las fuentes oficiales estarán en inglés, pero mira, es importante que las conozcas. Los enlaces van a estar abajo en la descripción vía Reddit. Ahí te destacan todo el hilo creado, la conversación y los debates acerca de por qué Edge Chromium se ha convertido en un potente navegador y sin duda le está rebasando a lo que es ya, por ejemplo, Brave, Firefox. Si bien es cierto que Opera también está creciendo enormemente, pues mira, básicamente Edge Chromium está teniendo un gran potencial. Aquí te lo destacan, ya sin duda. Por ejemplo, aquí destacan que es más rápido, pues respetan muchos de los estándares HTML5, se puede configurar para cambiar sin problemas en modo IE en sitios empresariales heredados. Y bueno, aquí tal cual te lo destaca la fuente oficial de Windows Later. Microsoft Edge está abriendo camino en el mundo empresarial y del consumidor con grandes funciones, nuevas características que sin duda le están implementando Microsoft y sin duda uno de los grandes navegadores que probablemente le van a añadir más cambios en el 2021. Luego después tendríamos que el error de Windows 10 está afectando negativamente al rendimiento con bloqueos del sistema, y estoy aquí en esta página de soporte porque se actualizó recientemente. Según todo esto o las revelaciones, las últimas destacan que uno de los problemas más amplios radica en lo que es la versión 20.04 que está ralentizando algunas computadoras. Los usuarios han señalado en un hilo de foros que todavía está activo para versiones que aún tienen 20.04 posteriores que congelan juegos o aplicaciones y no se puede hacer prácticamente nada. Se ha destacado ya en una hoja de soporte. Obviamente Microsoft ha advertido sobre esto, ya está destacando lo que es todo esto en realidad con relación a este problema. También ha tenido 3 congelamientos aleatorios donde el sistema se bloquea y deja de responder cada vez hasta que se necesite un restablecimiento completo después de la actualización 20.04. Si señalaron todo esto. De hecho, se destacó vía Reddit en una actualización de soporte tal cual la que estás viendo. Se solucionó lo que es el problema de manera obviamente aleatoria, no es para todos. Según la compañía, el punto muerto del controlador TCP/IP resultó con un problema de rendimiento para algunos usuarios. Para aquellos que no saben, TCP/IP obviamente es una función basada en la red que define cómo tu CPU se comunica con otros dispositivos, y ten en cuenta que dicha actualización, obviamente el parche es una actualización opcional y no tienes que instalarla para solucionar problemas de rendimiento, pero sí es recomendable, así lo destaca Microsoft. Las actualizaciones opcionales siempre incluyen varias mejoras y correcciones de errores, pero estas actualizaciones nunca se descargan de manera automática. El 10 de noviembre Microsoft comenzará a implementar las actualizaciones acumulativas obligatorias de Windows 10 e incluirá mejoras de rendimiento y la solución a problemas que estén congelando pues tu sistema. Si es que dicho esto, sin duda te invito a que obviamente actualices el 10 de noviembre con lo que sería pues obviamente toda clase de parches
que estén a la mano. Luego después Microsoft cambiará la marca de las aplicaciones para el sistema operativo ligero de Windows 10X. Si bien es cierto que Windows 10 parece estar cambiando pues múltiples funciones, se lanzará obviamente en diciembre. Aquí tal cual lo destacan en Windows Later, podría finalizarse en diciembre y será considerado listo para fabricantes o finales justamente a principios del próximo año. Ya será la forma culminante de lo que es el sistema operativo. Según un documento filtrado, Windows 10 viene con varias aplicaciones de bandeja de entrada, también conocidas como aplicaciones predeterminadas, y eso incluye lo que es Edge Office. Ya se han dado unas cuantas revelaciones. Mira, por ejemplo, esta imagen está toda pixeleada, aplicaciones de consejos renombradas para lo que es Windows 10X. Y claro que sí le están dando más soporte. De hecho, UWP y PWA se estarán eliminando de Microsoft Store. Se supone que el sistema operativo será totalmente liviano, con un fuerte enfoque en las aplicaciones web. Y mira, Windows 10X dependerá de una gran medida de las PWA y UWP, después de que, según informa Microsoft, eliminó lo que es el soporte para lo que es VAIL, lo que es la tecnología de virtualización que habría permitido las aplicaciones Win32. Así es que ya están dándole más continuidad, un poco más de revelaciones, un poquito más de filtraciones con respecto a que Microsoft cambiará la forma en que veamos las aplicaciones y la forma en la que utilicemos lo que es Windows 10X. Luego después quiero destacar que Windows 10, iOS 14, Android, Chrome, Safari fueron vulnerados en la mayor hackathon de China, y es que este fin de semana se celebró la tercera edición del Tianfuncud, una competencia de equipos que se dedican a todo esto de vulnerar sistemas. No quiero mencionarlo porque saben cómo es YouTube, y han conseguido obviamente llevar a cabo exitosamente introducirse a lo que es Windows 10, Firefox, Chrome o también iOS 14. Tuvo lugar en Shenzhen, capital de provincia de Sichuan, en el sureste de China. En total participaron 15 equipos compuestos por obviamente esta clase de personajes específicamente de la seguridad informática, que tenían 3 intentos en 5 minutos cada uno para vulnerar lo que son los sistemas, los objetivos principales, y tal cual te voy a estar dejando los posteos oficiales de Tianfuncud. Los enlaces van a estar abajo en la descripción vía Twitter. Todos los exploits se reportaron a los responsables de software. Claro que sí, el equipo ganador del evento fue lo que es Q360, que ha conseguido embolsarse más de $744.500 en total, 1.21 millones de dólares que se ofrecían en este hackathon. La segunda posición le ocupó lo que es Adfinity, el Flaglayer, la Security Lab. También el tercer lugar fue por Punk. Y como dato curioso, Q360 repite el podio, ya que en la pasada edición de la Tianfuncud también había conseguido ganar lo que es este galardón. Y habría que destacar que Tianfuncud 2020 consiguió vulnerar con exitoso esta lista de software, que sería Chrome, Safari, Firefox, iOS 14 corriendo en un iPhone 11 Pro también, y Android corriendo en Samsung Galaxy S20, Windows 10 la versión 20.04, Adobe PDF Reader, los firmware de router TP-Link y Asus, el VMware Exis y el Adobe PDF Reader. Así es que sin duda muy exitoso, tal cual como lo explican en CDNet. Por cada vulnerabilidad exitosa, los investigadores recibieron recompensas monetarias que varían según el objetivo que bien elegido, pero sin duda está muy épico que hagan esta clase de concursos, pues obviamente, y que le den recompensas a toda esta clase de personajes que encuentran vulnerabilidades en sistemas. Y ya para finalizar voy a rematar con que ya prácticamente hay que decirlo, hay que destacarlo, que el 8 de diciembre de 2020 será el final para la versión 19.03, es decir, que debes de actualizar sí o sí a las versiones de este año, porque ya estará como tal ya descontinuadas. Es el fin del soporte, hay que actualizar a la versión más reciente, es lo que recomienda Microsoft, y de hecho no lo digo yo, lo dice lo que es la tabla oficial de lo que es el fin de soporte. Ya como tal, Microsoft sin duda después de las actualizaciones de este año las extenderá un poco más, pero hay que decirlo que versiones 19.03 y 19.09 están en riesgo ya como tal de finalizar el soporte. Son las últimas oportunidades que te da Microsoft para que puedas actualizar de manera totalmente opcional, free, a lo que es las versiones de este año del 2020. Y para que obviamente no te quedes sin soporte en cualquier clase de error que vayas teniendo. Si es que nada, ya finalmente yo me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Hay poca edición, claro que sí, pero espero estar dándole ya poco a poco el alcance a lo que es mi computadora de renderizado. Y así es que nada, los tendré muy bien actualizados. Ya lo saben, información persistente, lo que es tutoriales. También estaré lanzando algunos videos al canal secundario. Nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.